Hallo Sprachgenies, willkommen zurück bei Ale Madre. El tema que nos ocupa hoy son las preposiciones de lugar. Vamos a ver las más importantes, no solo del nivel A1, sino también del nivel A2, o sea, todas las que se necesita saber en los niveles más básicos. Nos vamos a centrar tanto en las Wechselpräpositionen, preposiciones que van con dativo o acusativo dependiendo de si nos encontramos ante una situación estática o ante una situación que implica un desplazamiento, pero también vamos a ver preposiciones que solo van con dativo. ¿Por qué? Porque algunas siempre van con dativo, independientemente del contexto, y también son muy importantes y muy frecuentes. Lass uns beginnen. Vamos a ir viendo cada una de las preposiciones y qué significan, porque hay diferencias entre los matices que usamos en español con las preposiciones y los que hay en alemán con sus preposiciones y pueden resultarnos un poquito extraños. Y también vamos a empezar con las Wechselpräpositionen, las preposiciones que pueden ir tanto con dativo como con acusativo dependiendo del contexto. Y luego ya vemos las que solo pueden ir en dativo. Empezamos con in. Significa en, pero no en como el en español, que es muy vago. Nosotros podemos decir dejo el libro en la mesa, queriendo decir sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en alemán in significa literalmente dentro de. Si usásemos in para decir que un libro está sobre la mesa, lo que estaríamos diciendo es que está dentro de la mesa, metido dentro de la mesa de algún modo imposible. In es para objetos que están literalmente dentro de otros. Entonces, en significa dentro de, pero para espacios cerrados o delimitados. Voy a poneros un ejemplo en la que uso la preposición in con dativo y con acusativo. Vamos a ver que cuando uso dativo es una situación estática y cuando uso acusativo hay un desplazamiento. Vale, empezamos con el dativo. Ich arbeite im Büro. Trabajo en la oficina. Eso es una situación estática. Está describiendo una situación en la que no hay ningún movimiento, ningún desplazamiento. Ich arbeite im Büro. Das Büro, im es la contracción de in más dem. Y usamos dativo porque es una situación en la que no hay ningún desplazamiento. Sin embargo, cuando decimos ich fahre ins Büro, ahí sí que hay un desplazamiento. Yo conduzco a la oficina. Hay un desplazamiento desde el sitio donde estoy hacia la oficina, que es donde estoy conduciendo. Por eso hemos usado el acusativo ins, que es la contracción de in y das. Auf significa sobre, encima de. Ese en que usé antes cuando quería decir en la mesa. Ese en se diría con auf, en alemán auf dem Tisch, porque la mesa tiene un espacio abierto, es una superficie abierta, igual que un balcón, auf dem Balkon, pero también áreas expuestas como plazas, montañas, auf dem Berg, en la montaña. También es una Wechselpräposition. Cambia el caso que rige dependiendo de si hay un desplazamiento o si no lo hay. Die Akten liegen auf dem Schreibtisch. Los documentos están sobre la mesa. Liegen es un verbo estático, al contrario que liegen, con una E y sin la I. Entonces, como es un verbo estático que refleja un estado, usamos dativo. Die Akten liegen auf dem Schreibtisch. Pero, si en vez de estar sobre la mesa los ponemos sobre la mesa, ich lege die Akten auf den Schreibtisch, usamos acusativo y no dativo porque hay un desplazamiento. Ich lege die Akten auf den Schreibtisch. Vamos con la preposición an, que es un poco difícil de entender al principio. Significa junto a, tocando, junto al borde. Es para cosas que están rozando con otras, en contacto con otras. Si os acordáis, cuando veíamos los verbos separables, dije que an significaba contacto como partícula separable. ¿Por qué es lo que significa? A lo mejor habéis oído hablar que an se usa para espacios con agua, y es cierto, pero ¿por qué? Porque el agua muchas veces toca la orilla, se toma contacto con la orilla, y por eso se usa an para espacios con agua, an der Küste, en la costa, am Meer, en el mar, ans Meer. Über significa sobre o por encima de, sin contacto. El matiz de significado es que muchas veces es sin contacto, implica suspensión, cruce, algo que vuela sobre otra cosa, la cruza, la salta. También es una Wechselpräposition, cambia
dependiendo de si describimos una situación estática, un estado, o una situación donde hay un movimiento, un desplazamiento de un punto A a un punto B. Por ejemplo, die Brücke ist über dem Fluss. He usado dativo porque describo una situación estática. El puente está sobre el río. Pero si digo salto el río, usaría acusativo. Ich springe über den Fluss. Unter significa debajo de, como en español es para posiciones inferiores cubiertas y también es una Wechselpräposition. Ejemplos: Die Garage ist unter dem Haus. El garaje está bajo la casa, debajo de la casa. Eso es una situación estática, hemos usado dativo. Pero ¿qué pasa si hay un desplazamiento? Pues usaríamos acusativo. Ich parke das Auto unter das Dach. Aparco el coche debajo del techo. Como un techo que cubre a lo mejor un aparcamiento. Vor significa delante de, refiriéndose a la parte frontal o visible. También es una Wechselpräposition. Ich warte vor dem Hotel. Espero frente al hotel. Eso es una situación en la que no hay ningún desplazamiento. Es una situación estática. Esperar no es un verbo que implique ningún desplazamiento. Warten. Y hemos usado dativo. Pero si ando delante del hotel, ahí hay un desplazamiento. Ich gehe vor das Hotel. Voy frente al hotel. Neben significa al lado de, es para proximidad, lateral, muchas veces sin contacto directo. También es una Wechselpräposition. Ejemplos: Ich sitze neben meinem Bruder. Estoy sentada al lado de mi hermano. Situación estática. Dativo. Ich setze mich neben meinen Bruder. Me siento al lado de mi hermano. Ahí ya hay un desplazamiento y usado acusativo. Nota la diferencia de los verbos. Sitzen es estar sentado, va con dativo porque es un verbo en el que no se expresa ningún desplazamiento. Sin embargo, setzen sí, porque es sentarse. Es activo, tienes que sentarte. Pasas de un punto A a un punto B, de estar de pie a estar sentado en un lugar. Hinter significa detrás de, para la parte trasera u oculta, y también es una Wechselpräposition. Der Parkplatz ist hinter dem Gebäude. El aparcamiento está detrás del edificio. Situación estática. Dativo. Ich fahre hinter das Gebäude. Conduzco detrás del edificio. Situación en la que hay movimiento y por tanto he usado acusativo. Y la última de las Wechselpräpositionen que vamos a ver es zwischen. Zwischen significa entre. Tiene que haber al menos dos elementos para poder usarla. También es una Wechselpräposition, como he dicho. Das Restaurant ist zwischen dem Museum und dem Bahnhof. El restaurante está entre el museo y la estación. Ejemplo con acusativo, en el que hay un desplazamiento. Ich stelle das Auto zwischen die zwei Bäume. Meto el coche entre los dos árboles. Hay un desplazamiento hasta que metes el coche entre los dos árboles. Por eso has visto que no ha cambiado, porque el femenino en acusativo no cambia. Ich stelle das Auto zwischen die zwei Bäume. Todas las Wechselpräpositionen, esto ya lo he comentado en otros vídeos, pero aparte de preguntarte si en la situación hay un desplazamiento o no, puedes preguntarte: ¿en esta situación se refleja un dónde o un a dónde? Un dónde es una situación estática y un a dónde es una situación en la que hay un desplazamiento. Ich sitze neben dir. Estoy sentada a tu lado. Ahí sería un wo, a tu lado, no un wohin. Sería wohin, a dónde, si digo me siento a tu lado. Ahí hay un desplazamiento, es un a dónde, a tu lado. Neben dich. ¿Has visto que ha cambiado? Uno ha sido con dir, el pronombre de segunda persona de dativo, el pronombre personal de segunda persona de dativo, y el otro con dich, el pronombre personal de segunda persona de acusativo. Vamos ahora con las preposiciones fijas. Céntrate en lo que significan porque ahora va a dar igual lo de wohin o woher. Siempre van con dativo, independientemente del tipo de situación que expresen. Von significa de, desde. Muchas veces se usa para decir la procedencia y la gente la suele confundir mucho con aus. Ich komme von der Arbeit. Vengo del trabajo.
Bei significa con, junto a. A veces en español lo traduciríamos como en, porque es la preposición que se usa para cuando expresas que estás en casa de otra persona. Ich bin bei Maria, ich bin bei. No dirías mit, porque mit se suele usar más con niños y adolescentes que viven con sus padres, pero literalmente porque ellos los controlan. Bei es como la preposición que usarías naturalmente cuando quieres decir que estás en casa de otra persona. Otra preposición que siempre va con dativo es aus, que significa de dentro de algo. No la confundas con von. Von es más general. Cuando vienes, por ejemplo, del banco y quieres decirlo de forma general, dirías ich komme von der Bank. Si tú dices ich komme aus der Bank, es porque te estás refiriendo justamente a que estás saliendo del banco. Es mucho más literal de algo saliendo de otra cosa. También se usa mucho para países, procedencias. Ich komme aus Spanien. Zu también es muy importante, significa hacia. En las situaciones con zu hay siempre movimiento, pero da igual, siempre va con dativo todo detrás de zu, porque es una preposición que siempre va con dativo. Ich gehe zu Maria, voy donde María. Ich gehe zur Bank, voy al banco. Para personas y para lugares. Dirección hacia persona o lugar. Zu será la preposición correcta en la mayoría de los casos para ese uso. Antes de terminar, vamos a ver errores típicos de hispanohablantes que surgen de no comprender muy bien estos matices en los que el alemán es diferente. Estoy en la playa. Alguien que quisiese decir estoy en la playa podría decir ich bin in dem Strand, im Strand. Pero ahí el oyente entendería que estás enterrado en la arena porque in siempre es para algo que está rodeado por todas partes de otra cosa, como una burbuja dentro de otra cosa. Lo correcto sería decir ich bin am Strand. Estoy en la playa, en la orilla, ¿no? An para espacios con agua. ¿Por qué? Porque el agua toma contacto con la orilla y an es la preposición de contacto. También un hispanohablante podría no entender esto de movimiento, desplazamiento, entonces hay que usar acusativo, pero si es estático, dativo. Por ejemplo, podría decir ich gehe in dem Park con dativo, pero no es correcto porque gehen implica desplazamiento y tendría que haber usado acusativo. Ich gehe in den Park. Un hispanohablante también podría confundir an y auf. An implica contacto o proximidad y también se usa cuando tú estás junto a otra cosa. Por ejemplo, cuando tú dices estoy junto a la puerta. Ich bin an der Tür. Un hispanohablante podría decir ich bin auf der Tür o ich bin in der Tür. Y no sería correcto. Das war's für heute. Si tienes en cuenta los matices de significado y piensas con las Wechselprepositionen, si es wo, dónde, o wohin, a dónde, si hay un desplazamiento o no lo hay en la situación, y tienes que usar dativo o acusativo, ya lo tienes. Espero que hayáis aprendido algo. Nos vemos pronto. Wir sehen uns bald. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.